Campeones, el día de hoy vamos a preparar una receta deliciosa, es muy fácil y sencilla y es un dulce muy común que se vende en las calles. Estas personas que van con esos carritos en bicicleta diciendo panelitas con coco. Es una auténtica delicia, se conocen también como velitas o melcochas. En vista que vi que les gustó bastante, la gelatina blanca es un proceso de batir bastante y nos queda delicioso, entonces se los voy a recomendar porque se hace a base de panela, le vamos a dar un toque con limón y de seguro no se van a arrepentir. Van a vertir una libra de panela en una olla o un recipiente donde vamos a llevarlo a coccionar junto con 250 gramos o 250 mililitros de agua. Y van a llevarlo a fuego medio hasta que esté en su punto. ¿Cuál es su punto? Pues ya les indicaré según el tiempo y la textura en la prueba del pocillo o del agua. 20-22 minutos después ya tenemos nuestro punto. Lo que vamos a hacer es tomar una cucharada en agua fría y verterla en este. ¿Cuál es la textura? Es una textura blanda donde no se va a disolver totalmente, sino que puede moldearse muy fácilmente. Van a agregar una cucharada de mantequilla para darle un sabor muy delicioso a estas velitas o estas melcochas, y lo que van a hacer ahora es verterlo en un recipiente, una refractaria engrasada con mantequilla. Ahora lo que haremos será dejarlo enfriar para que sea mucho más fácil moldearlo con las manos, y una vez en su punto listo, que lo puedan manipular fácilmente sin quemarse, van a engrasarse un poco las manos con mantequilla para que no se les vaya a ir el dulce totalmente en las manos, y van a empezar a moldearla de a poco. Van a tomar pequeñas partes para posteriormente ir cogiendo un poco más y tener toda la cantidad de nuestra panela en nuestras manos. El toque de amor para esta receta es sin lugar a dudas la ralladura de limón. Van a rallar unos 2 limones para que le den un sabor muy especial, además de un aroma muy agradable. Lo que van a hacer es con los 2 limones verterlo, batirlo durante unos 3 minutos y listo, campeones. Ya lo que sigue es hacer los moldes. Yo en este caso estoy haciendo una especie de trenza para después hacer una especie de tornillo, lo que le va a dar una apariencia muy agradable. Ya si ustedes quieren una textura más dura, lo que van a hacer es dejarlo más tiempo al fuego. Es muy importante que escojan una muy buena panela, especialmente que esas que venden en las plazas, para evitar de que se les vaya a cristalizar su panela y no le queden de textura de velitas. Mucho cuidado con esto porque me pasó previamente y no quiero que se les dañe su receta. Bueno, sin lugar a dudas es una receta muy fácil y sencilla. Este es el resultado que hemos obtenido. Sin lugar a dudas, la ralladura de limón y la mantequilla le dan un toque muy especial. El mejor casado para esto es el coco, que lo recomiendo, queda muy rico. Y en esta textura que obtuvimos después de unos 20-22 minutos es una textura melcochuda. Se puede estirar, es más o menos como un caramelo, pueden verlo así. Ya si ustedes lo quieren en textura arrancamuelas, lo que tienen que hacer es simplemente dejarlo 2 minutos más. Campeones, espero que les haya gustado mucho este video y nos vemos en una próxima ocasión. Muchas gracias.